Testimonios impactantes. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Cómo decimos? Gracias a Dios porque ya no soy drogadicto. La Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre vive Cristo, y a su nombre, gloria, a su pueblo, victoria, soldado de Jesucristo, para que vencedores, y no escondió, no nadie, si escondió, para que sea, Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, la sangre de Cristo, tiene poder, tiene poder, tiene poder. como decimos en Bruselas, Gracias a Dios porque ya no soy drogadicto. y todos los días, todo lo puede Cristo que me fortalece, un grito de angustia en las calles, Dios nos escuchó y levantó por su sangre, amén. Regalen un aplauso al que vive y reina por los siglos. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y el día de hoy me acompaña el hermano Jason Cortés. Hermano Jason, Dios lo bendiga. Amén, hermana Nora. Dios te bendiga. Gracias por estar participando, hermano Jason. Yo sé que usted tiene un testimonio impactante que quiere compartir con toda la audiencia. Y empecemos con su niñez, hermano Jason. Cuéntenos cómo fue su niñez. Bueno, hermana Nora, Dios la bendiga a todos los oyentes, a los que pueden escuchar. Bueno, este testimonio de vida. Mi niñez, recuerdo que fue en un pueblito del Valle del Cauca, con mi madre, mi padre, mi familia, mis hermanos. Allí mi madre nos llevaba a los cultos, a una iglesia que nunca olvido y tampoco nunca olvidaré. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Era la única iglesia y la tradicional. Pero ella nos llevaba allí al culto desde muy niños. Nos inculcó este hermoso evangelio de salvación. Y recuerdo que mi madre le decía a mi papá que ella quería salir del pueblo, pues había mucha violencia en ese entonces. Y ella nos decía, hijos, yo quiero un mejor futuro para ustedes. Estando muy niño, mi madre nos trajo a vivir a una ciudad, la cual es la ciudad de Pereira, la ciudad aquí en Risaralda. Bueno, llegamos a vivir a una invasión, unos barrios marginales, donde mi madre construyó una casita de madera en Guauda, pero ella luchando, una madre muy emprendedora, y nunca dejó de ir a la iglesia, siempre nos llevaba a la iglesia. Recuerdo de mi niñez algo que marcó mi vida, que todos los días, humildes, pero mi madre con Biblia en mano en la noche, nos decía, hijos, yo quiero que conmigo, quiero que repitan lo que les voy a decir. Grábelo en su mente y en su corazón. Entonces mi madre abría la Biblia. Yo estaba muy niño, ella abría la Biblia y ella nos decía, quiero que se aprendan este versículo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo repetía hasta aprendérnoslo. Después, otra noche, ella se enseñaba a otro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero algo que me marcó de esa niñez, mi madre, y una vez nos dijo, hijos, si algún día llega a pasar algo, yo les llego a faltar, si algún día pasa algo, no se les olvide que la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Ese texto quedó grabado desde muy niño en mi corazón. Esa parte de la niñez quedó grabada. Ella se iba a trabajar y quedábamos solitos ahí en casa. Mi hermano mayor, pues, jugábamos
niño se inventó un juego que tampoco lo olvido. Vivíamos en una invasión, barrio marginal, digo, porque había mucha drogadicción. eh, barrio Las Neda, al lado la 28, la 18, el Via Crucis. Hay un sector que todavía le dicen la 15 con puñalada, aquí en Pereira. Mucha drogadicción mm, en esas zonas de Risaralda. Mi madre se iba y mis hermanos, desde niño jugábamos a algo que se inventaron ellos, que es que vamos a jugar al niño pobre. Y me escogieron a mí, que yo era el niño pobre. Ahí en la casa hacían una como especie de un apartamentico con cobijas y soñábamos que ese era lo mejor de Pereira, pero vivíamos en un hueco por allá y, y recuerdo que me decían que pasara por ahí, entonces me pasaban una almohada, una funda y le echaban cucharas, pocillos y ellos decían, haga de cuenta que usted es un niño de la calle, que no tiene familia. Mi hermanito el menor lloraba mucho en el juego, jugando, que porque yo era un niño pobre y no tenía familia. Ellos me llamaban niño pobre y yo me acercaba, me decían, ¿usted tiene mamá? Yo les decía que no. Y papá, yo les decía tampoco. ¿Tiene hambre? Y yo sí, tengo mucha hambre. Entonces ellos iban, sacaban galletitas, me daban con chocolatico, lo que hubiera, jugando, ¿no? Jugando. Eh, el tiempo pasó. No fue descuido de mi madre, porque sabemos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Estando muy niño, entré a un colegio donde había mucha drogadicción, me hacían bullying en el colegio por ser cristiano, se burlaban de mí por ser el niño diferente. Yo me sentía muy mal, mi madre no se daba cuenta. Con los años empecé a relacionarme con todos estos jovencitos, donde me sentía tan mal que resulté mm, contagiado, mm, llamémoslo, eh, en, en ese ámbito que vivía. Pero quiero resaltar que no fue descuido nunca de mi madre. Ella se iba, era conseguirnos alimento para darnos de comer, trabajar, y caí a las drogas con 13 años de edad. Caí a las drogas, empecé por la marihuana. Lo digo porque ahora trabajo con muchos jóvenes y les digo que la marihuana es la puerta a todos los vicios. Fue la primera que probé. No fui capaz de decir que no por las burlas, las críticas, el bullying que me hacían. Seguramente por curiosidad, por, por las burlas, no sé, probé la marihuana y entré en un mundo donde si yo hubiera sabido a dónde me llevaba ese ploncito, como decía uno en la calle, que yo probé ese día, nunca lo hubiera hecho. Pero era tan solo un niño, un preadolescente, realmente en esa época inocente, pero me esperaba un mundo infernal, un mundo maquiavélico, un mundo oscuro, un mundo sin misericordia. Empecé por la marihuana, terminé por el bazuco y después caí a la heroína. Recuerdo que cuando estaba niño mi madre, ella trabajaba en una máquina, yo le decía, mamá, cuando yo crezca, yo quiero trabajar y ayudarle para que no trabajes más. Pero esas palabras quedaron en nada, porque me volví un delincuente, un drogadicto. Todos le decían a mi madre, doña Marina, usted no ve cómo está su hijo. Cuando ella se dio cuenta ya era demasiado tarde. Ya había aprendido a robar, a mezclarme con muchos delincuentes. Mm. Y resulté robando en mi misma casa a mi propia madre, robándola a ella. Pero
En ese entonces escuchaba que mi papá, mis hermanos discutían con ella. Le decían que el mercado se perdía, las cosas se estaban perdiendo. Eh, Realmente mi madre no creía. Y ellos le decían, si usted no lo saca, lo sacamos nosotros. Eh, en cierta ocasión, mi madre me vio, yo ingresé a la casa, ya pasaron los años. Era un drogadicto, un bazuquero, como se dice en la calle, totalmente atado, poseído por la droga, la delincuencia. Una vez entré a mi casa y mi madre me vio robándola. Iba a media cuadra cuando en mis pantalones los llenaba del mercadito que mi mamá compraba, las cosas que, que ella compraba para la casa, yo se las robaba. Cuando iba a la media cuadra, mi madre me alcanzó y llorando me dijo, hijo, detente un momento, ¿por qué me robas? ¿Por qué me haces esto? Entonces yo le dije, mamá, yo no la estoy robando y me dijo, ¿y qué es lo que llevas ahí? Porque ella vio, era como una libra de arroz que se me veía por el pantalón. Yo le robaba todo, lo que era mercado. Recuerdo que una vez arranqué los cables de la luz para venderlos por cobre. Mi mente cambió totalmente. Era un pensamiento diferente. Y ese día, cuando ella me vio realmente, le dije, mamá, sí es verdad, le dije yo, es verdad, pero no me quite esto, que tengo mi sangre contaminada. Llevo muchos años consumiendo ya bazuco, heroína, y empecé a llorar y ella a decirme, hijo, ¿por qué me haces esto? Realmente habían pasado muchos años, ella invirtió sus ahorritos que tenía en psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pero aunque hacían su trabajo, nada de esto me sirvió. Ella me dijo, hijo, pásame lo que llevas ahí, yo le di el mercado y fui a ingresar a mi casa, ella me puso la mano en el pecho y me dijo, hijo, yo lo amo, pero hasta hoy pisas esta casa, no vuelves a vivir con nosotros. Me duele mucho, pero ya no aguanto más. Usted me va a matar en vida, me decía mi madre. Ya no tengo de dónde más ayudarlo, no tengo más economía. Ese día me tocó irme para la calle. Mi madre subió al segundo piso. Ya no vivíamos en aquella invasión. El Señor le regaló una casa muy hermosa, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Ya ella vivía en una casa muy hermosa, vivíamos allí. Pero ese día perdí mi casa, perdí mi hogar y subió al segundo piso y me tiró 2 mudas de ropa que me quedaban. Me fui para la calle, ahora sí, a vivir en la calle, algo que no sabía. Empecé a experimentar un mundo eh, totalmente infernal en las calles, a dormir en los andenes, en el centro de la ciudad. Fue un proceso porque cuando yo caigo a la droga en mi preadolescencia, yo me perdía a veces por días, volvía, me recibía, hasta que ya en mi juventud, pienso que después de los 18 años, fue que por completo quedé en las calles, unos 20, 21 años, no recuerdo muy bien porque mi mente era totalmente en la droga, en la calle. Mi vida empezó a deteriorarse aún más todavía, eh, porque empezó el hambre en las calles, a robar en las calles, a dormir en los andenes, no tenía dónde bañarme, mi barba empezó a crecer, mis pies se pudrieron totalmente de caminar en las calles, me dio algo que se llama candelilla, mis pies se pudrieron, mi carne era en sangre, es algo que le da como a los habitantes de calle, que sus pies se pudren totalmente. Llegué a un estado tan deteriorado, como dice la Biblia, putrefacto, algo podrido,
que recuerdo que los indigentes, donde yo consumía droga, se iban del lado mío porque no aguantaban el olor que yo tenía y me sacaban. Decían, saquen ese loco de acá porque huele muy maluco. Yo me iba al centro de Pereira a, a pedir comida en restaurantes. Recuerdo que siempre recuerdo un restaurante donde fui a pedir alimento porque paso por ahí. Y recuerdo que pasé por ahí con mucha hambre, porque yo veía como si se caía la comida de la mesa cuando hacían las comidas rápidas, hamburguesas, y yo veía el ripio de la comida. Entonces me acerqué a pedir alimento, pero desde que me acerqué a pedir alimento me gritaron, lárguese, no se acerque porque desprestigia el negocio. Aparte de eso, mi olor era un olor podrido. Eh, yo les grité, solamente quiero un poco de comida, pero no, realmente no me dieron. Me acordé de mi madre y me fui a mi casa después de tanto tiempo, cuando pasaban los días en la calle, y me fui donde mi madre y me acordé de mi madre porque pasaba por el lado de una casa, de un edificio, un apartamento, eh, y veía cómo las personas compartían en familia. Entonces me tocó empezar a destapar basuras en las calles, tanto así que a veces no encontraba nada para comer y empezaba a llorar, empezaba a acordarme de mi niñez, de mi madre, cuando nunca me faltó nada en la casa, y, y veía mi estado y yo me preguntaba a qué horas caía esta vida tan miserable, tanto así que en un basurero una vez destapé 6 bolsas de basura para comer y estaba ahí destapando esas bolsas de basura cuando una joven me llamó de un tercer piso, un segundo piso, recuerdo, y me llamó, hey, loco. Yo volteé a mirar hacia arriba, era un apartamento. Ella me dijo, no me vaya a dejar ese reguero ahí de basura porque ustedes son como los perros. Ustedes llegan y esculcan y dejan ahí regado como los perros. Yo le dije, no, tranquila, yo le recojo. Solamente estoy buscando algo de comer, le dije. Y yo seguí buscando, no había nada en ese momento de comer. Cuando ella salió nuevamente y me llamó, me dijo, hey, loco, yo volteé a mirarla. Ella me dijo, se va a tomar unos buñuelos, perdón, primero fueron unos buñuelos, que me dijo, ¿se quiere comer estos buñuelitos? Yo le dije, claro que sí. Ella me los tiró en una bolsita. Cuando me iba a sentar a comer, volvió y me gritó, me dijo, hey, loco, 3 veces me llamó loco y yo volteé a mirarla. Me dijo, ¿se quiere tomar este poquito de chocolate? Me lo tiró en un envase de gaseosa, un chocolate, lo recuerdo tanto, un chocolate oscuro con 5 buñuelos. Yo me senté a comer en la calle. Cuando me senté a comer, el primer buñuelo estaba muy duro, parecía una piedra. Y, y cuando yo empecé, que me iba a comer el buñuelo, miré hacia el frente, hacia arriba, y estaba al frente del Coliseo Mayor de Pereira. Lo recuerdo tanto porque, es más, hace poco pasé con mi familia y ahí paré a hacer un video en ese mismo lugar, a contar las maravillas de Dios, pero en ese basurero ahí me senté aquel día a mirar hacia el frente y cuando vi el Coliseo Mayor de Pereira, como si Dios me hubiera transportado a ese lugar, estaba ahí al frente mío, eso es en la Octava, en el Parque de Banderas, y me acordé cuando mi madre me llevaba al culto en ese lugar, las fiestas de la iglesia. Yo era un niño y cantaba canciones al Señor. Yo soy testigo del poder de Dios. Y como que en ese momento me quedé, se me olvidaron los buñuelos y empecé a llorar y a decirle al Señor, Señor, ¿a qué horas
mi vida cambió de esta manera. Empecé a decirle tantas cosas. Ahí en ese basurero, quizás la gente me veía llorando y los que no conocían, quizás pudieron haber pensado, bueno, un loco y llorando, está loco, pero yo no estaba loco. Yo me acordé de mi madre, de mi familia, me acordé de lo que era de niño. Me acordé de lo que mi madre me había enseñado desde niño, el evangelio. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no me quiero morir en esta miserable vida. Le dije, Señor, ayúdame porque usted es el único que me puede ayudar y me puede sacar de aquí realmente. Empecé a llorar porque cada que me acuerdo de tantas cosas, en especial esa, como le digo, hermana Nora, hace poco pasé con mi esposa y mis hijos y me fui a ese lugar así y le conté a mi esposa, hace 10 años en este lugar estaba buscando algo de comer en las calles y ese día le dije al Señor, Señor, yo quiero una familia. ¿Por qué llevé a mi esposa? Porque ahí en ese lugar le dije al Señor que quería una familia, un hijo para correr con él y jugar con él. Y hoy que mi hijo me despierta con un balón en la mano, yo digo, grandes son tus maravillas, porque en ese basurero Dios me escuchó. Estando ahí me fui para la casa a pedirle a mi mamá algo de comer, porque yo sabía que mi madre no me iba a negar un pedazo de pan. Cuando llegué a la casa, mi madre salió al segundo piso. Yo le toqué la puerta, pero iba tan deteriorado que los vecinos decían, qué pesar del hijo de doña Marina como está. Yo escuchaba cuando pasaba, la gente decía, qué pesar de ese muchacho, cómo se volvió, cómo lo tiene la droga. Realmente era algo aterrador. Parecía que tuviera cualquier cantidad de enfermedades, posiblemente tuberculosis, sida. Mi piel era renegrida, pegada a los huesos. Yo me inyectaba heroína en las calles. La jeringa con la cual me inyectaba era una jeringa que me prestaban otros habitantes de calle. Compartíamos jeringa entre varios y sin medir las consecuencias de que alguno tuviera sida, otro otra enfermedad. Con esa misma jeringa yo me inyectaba. Entonces muchos me decían, posiblemente estás enfermo de tantos años, 18 años. Recuerdo ese día llegué donde mi madre y ella salió al segundo piso y se mandó las manos acá cuando me vio y empezó a llorar. Mi madre empezó a llorar y ella iba y corría cuando me veía y ella decía, hijo mío, hasta hoy Dios me lo ha guardado. Así estuviera podrido. Cuando ella iba a abrazarme, yo le decía, mamá, no me abrace porque yo vuelo muy maluco, estoy podrido en la droga. Ella me decía, hijo, no importa, déjame abrazarte porque usted sigue siendo mi hijo y yo lo amo, así sea un drogadicto, yo lo amo, me decía mi mamá. Y ella me decía, yo sé que Dios algún día me lo va a levantar, me lo va a restaurar de esa condición de droga. Salían mis hermanos, ella me daba de comer, pero mis hermanos me golpeaban. Ellos crecieron y a veces estaba ahí en la calle y llegaban y me daban golpes. Uno que tenía un revólver y el otro me decía, ojalá lo maten en la calle. Mi madre se metía cuando ellos me aporreaban porque me decían, no queremos tener un hermano indigente. Y se metía a mi madre y les decía, por favor, no le peguen a gritos, no le peguen porque él es hijo mío. Y estas palabras siempre recalcan en mi mente. Ella les decía, él también es hijo mío. Y así sea un drogadicto, perdónenme la palabra, hermana Nora, un bazuquero, porque así tratan los drogadictos en la calle.
así sea un bazuquero, como le dice la gente, así sea un indigente, él sigue siendo mi hijo. Y estas palabras se me quedaron siempre. Ella les decía, y el mismo dolor que yo tuve como madre por ustedes dos, ese mismo dolor lo tuve por él. Y él sigue siendo mi hijo. Y me abrazaba, me decía, hijo, váyase porque no aguanto, no soporto ver cómo sus hermanos lo menosprecian, lo desprecian. Yo les decía, ustedes se acuerdan cuando éramos niños que jugábamos al niño pobre, pero ya habían pasado los años. Yo les decía, ustedes me daban alimento cuando jugábamos. Decían, no nos importa, ahora la vida cambió y ustedes simplemente un drogadicto. No queremos tener un hermano indigente. Me despreciaron, me despreció la sociedad. Me tocó irme a la calle. Hasta que un día, con ganas de quitarme la vida, suicidarme, iba pasando un puente que se llama el Viaducto de Pereira. Aquí en esta ciudad hay un puente donde mucha gente y muchos acuden a ese puente cuando no tienen esperanza, cuando no tienen, están encerrados en un problema y se quitan la vida de allí. Yo iba pasando por ese puente y una voz que me decía, quítese la vida, usted no tiene familia, nadie lo quiere, no tiene quien le dé un apoyo, usted quedó solo, era una voz que estaba ahí. Y en el momento que yo pasé por ahí, por ese puente, venía un joven con una Biblia en la mano. Ese joven me llamó por el nombre, yo me quedé como asombrado porque me dice, Jaycito, y yo volteé a mirarlo. Cuando lo miré, era un joven, le decíamos Pantera en la calle, había sido indigente, pero venía restaurado con la Biblia. Y él me dijo, Jaycito, se va a dejar matar por esa droga. Usted, mire cómo está, me dijo, hay un Dios que lo ama. Y me dijo, hay una fundación nueva en Pereira, pero ya había estado en muchas, mi madre ya nadie me ayudaba. Yo le dije, no tengo el apoyo de nadie. Me dijo, no es gratis, es una fundación que llegó nueva, hace 10 años, estoy hablando ya de hace 10 años aproximadamente. Me dijo, se llama Rescatados por su Sangre y nos llevan al culto a una iglesia. Estoy contento, mire, llevo tanto tiempo, yo lo vi muy cambiado. Él me dijo, nos llevan al culto a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En ese momento algo sentí yo dentro de mi vida. Ya moribundo, parecía un anciano de 60 años en las calles. Me acordé que ahí, en esa iglesia, en ese pueblito, en mi niñez, fue donde mi madre me enseñó que arriba en el cielo hay un Dios muy grande y muy poderoso que hace grandes cosas. Y yo le dije, me voy sin la ayuda de nadie porque perdí toda mi familia y me fui. Cuando llegué a aquel lugar, en las paredes, en una de ellas había un texto bíblico que decía, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Había otro texto bíblico que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando vi al fondo, había uno que decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Desde ese día me ayudaron, me abrazaron, me dijeron, ¿qué vienes buscando? Yo, ayuda, necesito que me ayuden. Me abrazaron, me brindaron una ayuda. Empezó Dios a obrar en mi vida de una manera especial. Tuve un encuentro con Jesús después de tantos años de mi vida, en uno de esos cultos maravillosos. Iba a la iglesia con unos zapaticos rotos, un chincito, el cabello todavía las primeras veces. Tanto así que recuerdo que en ese culto alguien se bajó del altar y era un joven de la iglesia que del culto no me quitó la mirada. Habíamos muchos jóvenes de la fundación ahí, pero no me quitó su mirada. Él se bajó después del culto y se me acercó, me dijo, ¿usted cómo se llama? Yo le dije, Jason Cortés.
y me dijo, usted no era el niño que tocaba el piano en una iglesia cuando tenía como 10 años, 11 años, porque yo a mis 11 años tocaba el piano en la iglesia antes de caer a la droga. Y yo le dije, sí, él mismo. Él me abrazó, me dijo, ¿qué le pasó? Empecé a contarle y me abrazó, empezó a llorar. Me dijo, te vamos a ayudar. Empezaron a darme ropita, camisitas, corbatica. Empezó Dios a hacer algo extraordinario y empezó Dios a obrar de una manera poderosa en mi vida, que hoy puedo decir, llevo 10 años en los cuales el Señor hizo una obra maravillosa. Tuve el encuentro más hermoso con este Dios maravilloso. Y así, ese día que recibí el Espíritu Santo y Dios me llenó, me enamoré del Señor nuevamente. Llamé a mi mamá como al año, estando allá haciendo un proceso dentro de la fundación y llorando. Cuando ella me contestó, le dije, mamá, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Mi madre me dijo, hijo, ¿dónde estás? Yo le dije, mamá, estoy en una fundación cristiana, pero estoy bien, estoy en las manos del Señor. Fue un proceso de ahí para acá, ya otro proceso. El Señor empezó a restaurar mi vida. Un proceso muy duro, la desintoxicación, la heroína, la sangre contaminada, porque uno de los jóvenes que andaba conmigo lo mataron en la calle y le dictaminaron sida, tuberculosis, muchas enfermedades, y él me prestaba la jeringa a mí. Mi madre me decía, hijo, hágase un examen de sangre, pero nunca me lo hice por miedo. El día que Dios me dio una hermosa familia, una esposa, siempre lo he contado. Yo dije, el día que me den a mi hijo, el primero, me van a decir cómo estoy. Yo estaba como tan nuevito en las cosas de Dios, que orando el enemigo como que me acusaba, tú estás enfermo, te quedó la sangre contaminada. Pero el día que nació mi hijo, ese día el doctor me llamó, me dijo el padre de Josué, porque le puse Josué, coloqué el nombre a mi hijo. Fui y lo recibí, yo le pregunté, doctor, ¿cómo está mi hijo? Él me dijo, su hijo está más sano que todos los que nacieron anoche en el hospital. Es algo extraordinario. Yo dije, si mi hijo está sano, su padre también está sano. Amén. Dios me restauró, me levantó, me dio una hermosa esposa. Donde voy, de hecho, pastores y le dicen, ¿usted cómo hizo para enamorarse de ese loco? Mi esposa. Estábamos en una reunión hace poquito, en un almuerzo. Alguien decente se paró de la mesa y de un momento a otro dijo, yo quiero hacerle una pregunta a la hermana Juvenci. Y le dijo, pensé que le iba a preguntar otra cosa. ¿Usted cómo hizo para enamorarse de ese loco? Porque ellos escuchan el testimonio, mi vida, las calles, las basuras, la droga, tantas cosas. Porque mi esposa es una dama, es una joven de iglesia que también nació en la iglesia. Nunca vivió el mundo y se guardó. Y Dios la tenía guardada para este loco, que ya soy loco, pero loco por Cristo, por este Dios que me rescató, me levantó. Y no solamente ella, mi hijo y mi hija, que también nació hace 3 años, y le servimos a Dios. Y quiero contarle, hermana Nora, las grandes maravillas del Señor, porque yo soñé siempre servirle al Señor. Pensé que moría en las calles, pero me dediqué a servirle al Señor en las calles, a decirle a todos los drogadictos que hay un Dios que cambia, que liberta, que transforma al hombre. Y siempre quise ser pastor de la iglesia cuando era un niño, porque uno tiene sueños, unos quieren ser médicos, otros abogados. Y yo dije, pues sin estudio, estuve en la droga 18 años, no tengo oportunidad, no soy capacitado. Seguramente seré un cristiano de banca, de iglesia, pero hace año y medio Dios me llamó al santo ministerio. Hace el 20 del mes pasado fui posesionado como el primer obrero
aquí en el distrito número 4. Ahora soy el obrero encargado de ir a predicarle a todas esas fundaciones donde hay habitantes de calle queriendo salir adelante. Entonces, Dios me cumplió el sueño con mi esposa. Somos pastores de la iglesia, obreros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque Dios cumple sueños. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerlos sentar con príncipes de su pueblo. Siempre que voy a reuniones, campamentos de pastores o estoy en programas, eh, tengo viajes, ahorita mañana salgo al Huila, salgo para Bucaramanga y Dios me sienta con esos hombres pastores, con su iglesia. Yo me pongo a llorar y siempre, nunca olvidaré, porque no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Amén. Cuando estoy ahí sentado en esas mesas, aunque todavía estoy aprendiendo a comer, a vestir, mi esposa me dice, amor, esa corbata te combina, esta te queda bien, y estoy estudiando, me estoy superando. Ella se graduó ayer de pedagogía y quiero salir adelante, pero el título más grande, quiero decirles en este testimonio, es ser hijo de Dios. Por encima de todos los títulos, el más grande es ese. Y entonces me pongo a llorar cuando estoy en reuniones y digo, la palabra de Dios es muy asertiva, porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mular para hacerlos sentar con príncipes de su pueblo. Cada que estoy sentado en reunión de pastores en la iglesia, me acuerdo que Dios me levantó, me llamó de las tinieblas a su luz admirable, para eso, para servir. Dios me regala a mi esposa, recién casado, tenía muchos complejos. Uno de ellos era que por 3 años no me dejé ver los pies de mi esposa, porque mis pies quedaron podridos, o sea, no en el término ya podridos, sino que quedaron algo defectuosos. Eh, no tenía, bueno, uñas, defectuosos mis pies, por tantos años en la calle. Entonces yo mantenía en medias. Dios hace unas cosas realmente muy impactantes, muy maravillosas en la vida del ser humano. Mi esposa, una mujer tan bonita, joven, estudiada, y yo digo, Señor, usted ponerme, ¿no?, al lado de una dama como estas, y yo me tapaba los pies con mis medias, me metía al baño con medias, me bañaba, me secaba, me las ponía y volvía a salir en medias. Ella me decía, usted es que es bobito, ¿hasta cuándo le voy a conocer sus pies? Ella llegaba y me decía, amor, hoy vamos a ir a piscina. Mi familia nos invitó a un lugar o a un río. Bueno, llegaba así a veces que un paseo. Yo le decía, amor, usted sabe que yo no voy porque me da pena mostrar mis pies. Era un complejo que tenía. Ella, bueno, se iba y yo me encerraba a llorar, a decirle al Señor que así como me había cambiado mi manera de pensar, mi forma de ser, yo le dije, Señor, hágame un milagro más, cámbieme mis pies. Son oraciones que parecen, bueno, no sé cómo llamarlas, pero realmente me doy cuenta que todo lo que uno le pide al Señor, con fe, creyendo, con amor, con ese anhelo, deseo, Dios lo cumple. De un momento a otro, una mañana, empecé a ver que mis pies empezaron a mejorar, a mejorar, hermana, y quedé sorprendido y todavía ando a pie limpio a donde voy, donde me hospedan, salgo en chanclas, porque mis uñas, al igual que las manos, transparentes, nuevecitas, el Señor realmente me cambió mis piecitos. Y llamé a mi esposa y le dije, amor, venga, yo quiero mostrarle algo en la mañana, hace como unos 7 años. Le dije, amor, mire mis pies. Ella empezó a llorar, bueno, quedó. Me dijo, amor, Dios, cómo le está cambiando los, hermana, y hoy puedo decir que Dios, hasta mis pies, podridos como me los había dejado la droga, defectuosos,
me los cambió y me dio unos pies sanos. Son Gloria a Dios. caprichos, pero en esas pequeñas cosas se ve la grandeza del Señor. Amén, amén. Si es verdad, hermano, gloria a Dios. Y hermana Nora, bueno, estuvimos trabajando en Colombia con los habitantes de calle en varias ciudades, pero cuando estaba en Bucaramanga me llaman para ir al país de Panamá a trabajar con habitantes de calle. No existía la fundación allá y con mi esposa decidimos ir a aquel lugar, a empezar desde cero. Pero cuando estábamos allá en el apartamento, ya habíamos entregado todo, no teníamos sino las meras maleticas. Mi hija recién nacida estaba orando, escuchando una canción del hermano Ciro Calderón que dice, cuando decido volver a empezar, que sea Cristo primero también en mi vida, en todo, que Él sea el primero en mi vida. Yo le decía, Señor, si usted va a ir conmigo a Centroamérica, si yo voy a ir a Centroamérica, como dijo Moisés, que tu presencia vaya conmigo, porque aquí estamos bien, tengo hijos, ya tengo una esposa, pero Señor, usted es el único que me va a ayudar. Duré 15 días orando antes del vuelo y mi esposa me dice, amor, que va y que Dios los lleve a Centroamérica, no solamente para que gane muchas almas de las calles, sino que tengo entendido que ahí hay un hermano suyo de sangre y que va y que Dios los lleve y usted se lo gane a él para el Señor. Son cosas como que uno a veces en la humanidad, y yo lo predicaba en una iglesia estos días, yo como que dudé. Pedro dudó estando en frente del Señor, dudó. Yo en mi humanidad dudé porque mi hermano fue muy duro conmigo en la calle, me pegaba, a veces llegaba con más hombres, una vez llegó como con 5 o 6 muchachos, yo estaba consumiendo droga y estaba ahí, este ojo era de para atrás, hermana, era algo aterrador. La gente le decía a mi madre, doña Marina, su hijo asustan en las calles. Tanto así que me salté algo y quiero, antes de que se me olvide, a mi madre le decían, doña Marina, es mejor que maten su hijo para que usted descanse, porque habrían muchas cosas que contar. Ella también tuvo ganas de quitarse la vida, pero siempre cuando ya estaba al borde de tirar la toalla, el Señor le recordaba, hermana Marina, recuerde que mientras haya vida, hay esperanza. Y Dios siempre estaba ahí para fortalecerla. Entonces, mi madre, eran los consejos que le daban a ella. Mi hermano llegaba y me aporreaba, no solamente cuando yo iba a pedirle alimento a mi madre, sino que a veces me buscaba. Sabía dónde me escondía yo y llegaba con 6 y me aporreaban. Y él decía, del enduro, perdónenme la expresión, del enduro a esa porquería y que me dieran duro, me acabaran. Entonces, yo cuando mi esposa me dice, amor, que hay que Dios los lleve para que usted se gane a su hermano, no por rencor, porque realmente hasta en la calle los seguía amando, así fueran duros conmigo, aún en la iglesia, porque el que ha conocido a Dios tiene el amor de Dios, pero en la calle no fui ni rencoroso, pero yo le dije a mi esposa, la veo dura, porque mi hermano fue muy duro conmigo. Llegamos al aeropuerto del documento y al otro lado me estaba esperando efectivamente mi hermano. Pero cuando llegamos a este país y me le acerqué, él se vino y me abrazó llorando porque hace muchos años, la última vez que él me vio indigente, pero él ya había visto las fotos por Facebook, mi familia, y era como algo, era una mentira, como para él, no creía. Pero ese día que me vio entrar con mi corbatica, mis hijos, mi esposa, él empezó a llorar, me pidió perdón
Mi esposa me dice algo, amor, su hermano parece que estuviera enfermo. No estaba enfermo, había caído a la droga y estaba en la misma condición que yo me encontraba hace algunos años. Empezó Dios a ayudarme en aquel país. Empecé a predicarle a los habitantes de calle en Panamá, a los panameños de cultura panameña. Empezamos con uno en una finca y yo le hacía culto a él solo y le decía quién vive, él gritaba Cristo, yo a su nombre y yo le enseñaba, diga gloria, con uno solo, una sola alma, porque el misionero, la iglesia nos recibió, pero yo iba a hacer un trabajo especial con solo habitantes de calle, con drogadictos, alcohólicos, y yo le decía a mi esposa, hoy estamos usted y yo solitos, con este solo hombre. Yo sé que esto aquí Dios lo va a llenar y va a rescatar a muchos también, porque a eso nos envió el Señor. Vivimos muchas cosas duras al principio, pero Dios nos ayudó. Empezó la fundación a llenarse ese lugar. Y un día llegó mi hermano al culto, drogado. Mi esposa me dijo, amor, ahí llegó su hermanito de sangre y llegó drogado. Yo le dije, déjelo que escuche el culto y se vaya. Por los días volvió. Yo predicaba así a capela, sin micrófono, porque estaba empezando, no tenía un micrófono, no tenía un equipo, no tenía un bafle. Después del culto, mi hermano se me acerca, drogado, con un baflecito, y me dice estas palabras. Me dice, hermano, le traje este detalle para que predique a ese Dios maravilloso. Drogado, me dijo así. Y me dijo, es pequeño, pero yo sé que Dios le va a dar uno más grande. Yo miré a mi esposa y quedé como sorprendido y él se fue. A los días, él veía a todos sus habitantes de calle allá cantándole al Señor, porque se llenó 20, 30, 40, tuve 50. Y mi hermano veía eso y él se hacía en la parte de atrás drogado. Iba ahí, se acababa el culto y se iba. En cierta ocasión llegó con un televisor, se trajo un televisor que tenía en su casita y me lo regaló para yo poner las letras cristianas. Me dijo, no me importa. Yo sentí traerse, drogado, porque él nunca fue indigente, estuvo muy poseído y atado en la droga, pero era un drogadicto social. Trabajaba y todo lo que ganaba era para consumirlo. Y recuerdo que ya en un culto se me acercó, la fundación se llenó y él me decía, hermanito, es que no lo puedo ver, yo me hago la parte de atrás, no lo puedo ver bien. Me dijo, yo soy el de menos, soy un drogadicto, ahora yo caí a la droga, pero yo sé trabajar la madera, me dijo, yo sé trabajar, yo trabajo, pero todo lo que hago es para droga. Si usted me permite hacerle un altar, me dijo, para que usted se pare ahí en el altar, yo se lo hago con mis manos. Estaba drogado mi hermano. Yo lo miré y me acordé que Dios no hace acepción de personas. Por eso yo digo, hermano, si usted ve que alguien quiere barrer el andén de la iglesia, el templo, hombre, déjelo que lo haga, que Dios no hace acepción de personas. Y yo le dije, haga el altar. Y él empezó a hacer el altar. Venían las tardes con su herramienta. Yo salía, lo veía trabajando. Cuando un día me dijo, hermano, contento, me dijo, ya terminé el altar. Quedó bonito, brillante. Lo hizo en madera, pero él sabe trabajar la madera muy bonito. Le echan esas cosas, laca, barniz, eso quedó impecable. Pero me dijo, yo quiero ensayarlo antes de que usted se suba. Me permite, yo, claro. Él estaba drogado y se subió y saltaba. Me dijo, mire cómo quedó de fino. Aquí usted no se va a caer, puede pasearse. Me dijo, pero me falta un detalle. Él se bajó del altar y fue a pegar el último detallito con un martillo. Cuando estaba ahí agachado, su espalda tatuada, porque él está lleno de tatuajes. En la calle se hizo tatuajes, en ese mundo sabida también, que estuvo de droga.
cuando uno de los jóvenes de la fundación, ya lleno de Dios, él se paró y fue tomado por Dios. Yo miré la escena, me quedé mirando el muchacho y él llamó a mi hermano con una autoridad y le dijo, Felipe, porque él se llama Felipe, le dijo Felipe y lo señaló y le dijo, usted va a ser el primero que va a estrenar ese altar. El que estaba construyendo el altar era mi hermano y otro le dijo, usted va a ser el primero que lo va a estrenar, pero de rodillas, porque usted le va a entregar la vida al Señor. Yo me quedé como sorprendido. El culto siguiente, hicimos el culto, Dios me permitió por su gracia predicar su palabra. Cuando terminé de predicar, vi que alguien venía y no resistía a sus llantos. Eran unos gemidos del alma que le salían. Era mi hermano de sangre, que fue y me abrazó y me dijo, hermanito, delante de todos me dijo, hermanito, quiero que su Dios también cambie mi vida, porque si él fue capaz de cambiar la suya, también es capaz de cambiar la mía. Yo salí corriendo realmente del gozo, la alegría de ver a mi hermano entregarle la vida al Señor. Lo llevé ante el misionero porque yo, pues bueno, no podía bautizar, hago el trabajo, pero para eso hay que tener una ordenación por la iglesia. Yo no podía bautizar, pero fui y se lo presenté al misionero, que resalto a mi pastor José Martínez, misionero en Panamá. Lo llevé a la iglesia, al culto, y programaron la cita. Él dijo, quiero entregarle la vida al Señor y hacerme bautizar. A esa cita fue mi madre desde Colombia al bautismo. Algo que me sorprendió, que el día que bautizaron a mi hermano, antes de meterlo en la pila bautismal, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando salió de la pila bautismal, volvió a hablar en nuevas lenguas. O sea, que recibió antes y cuando salió del agua, salió hablando nuevamente en nuevas lenguas, porque este es el Dios que tenemos nosotros. Amén. Bueno, hermana, recuerdo que ya llegó la hora de partir de Panamá. Llegó el traslado, me llamaron al Santo Ministerio. Uno en el corazón siempre ha tenido servirle a Dios, en donde Dios lo envía a uno, porque vale más la obediencia que los sacrificios. Y pienso, hermano, que ya el resto de nuestras vidas servirle al Señor. A eso nos llamó. Llegó la hora de partir. Dios nos permitió con mi esposa la ayuda de algunos jóvenes de la obra ya, la fundación, abrir más obras. Por la gracia del Señor abrimos 5, pero para la 5ª obra necesitaba un director, alguien que quedara encargado de predicarle a los habitantes de la calle en esa zona del país, el estado de Arraiján en Panamá, al lado de Ciudad Panamá. Bueno, estaba yo ya llorando por la partida de Panamá a Colombia nuevamente, muy contentos de venir a servirle al Señor en el Santo Ministerio, pero a la vez dejábamos un trabajo hecho, porque empezamos con 1 y entregamos cerca de 100 jóvenes de las calles, más de 35 bautizados en esos 2 años y medio en el nombre del Señor Jesucristo. Estábamos ahí, yo le decía a mi esposa, ¿a quién dejamos en ese lugar? Hay un grupo, pero no tenemos a quién dejar. Cuando llega mi hermano con sus maletas, llorando, me dice, hermano, ya en el Señor, ya llevaba casi 1 año en el Señor sirviendo, pero me dijo, hermano, estoy muy dolido, muy triste porque se va del país. Yo quisiera que se quede aquí porque para mí ha sido, él me decía, para mí ha sido un gran referente. Para mí eres mi modelo de vida y quiero ser como tú, me decía mi hermano. Quiero servirle al Señor como usted lo hace. Cada que me invitaban a predicar un evento,
yo lo llevaba o él me escuchaba. Pero ese día llegó llorando, me dijo, no, pudiera o quisiera hacer todo lo que esté a mi alcance para que no se vaya, pero sé que Dios lo llamó y usted no va a decir que no. Me insistieron mucho que me quedara en Panamá, pero hermana, nosotros los hijos de Dios somos como el viento, no sabemos de dónde venimos ni para dónde vamos. Y hoy estoy aquí en Pereira, no sé si el día de mañana a dónde me lleve el Señor, pero lo abracé y le dije, Felipito, lo que más me alegra, aunque Dios nos dio muchas victorias, es que no sabía que Dios me traía a Panamá para que usted le entregara la vida al Señor. Siga sirviéndole al Señor. Y él me dijo estas palabras, hermano, quiero contarle algo, porque él le trabajaba a una señora muy adinerada en este país, muy rica. Le trabajaba, tenía un empleo con esta señora, pero él dijo, toda mi vida, estos años he trabajado en Panamá, trabajé para esta señora que tiene mucho poder en Panamá, pero todo lo que ganaba era para droga. No me importa dejar el trabajo, quiero hacer lo que tú haces, quiero, no lo sé hacer. Me dijo, no tengo experiencia, pero yo sé que Dios capacita. Me dijo, aquí estoy con mi esposa y mi hijo, porque la esposita de él era una joven panameña, fue la primer panameña que Dios nos permitió ganárnosla para el Señor, de cultura panameña, y él le dio muy mala vida, que pegaba, drogado, tanto así que a veces estábamos por ahí compartiendo en familia en un restaurante, y ella se paraba de la mesa en Cristo porque fue bautizada, y empezaba a llorar, y me decía, Jaycito, quiero decir algo que no aguanto, mi vida me cambió desde que ustedes llegaron a Panamá. Cuando mi mono, porque mi hermano es mono, él es blanquito, y ella le dice así, cuando mi mono le entregó la vida al Señor, y usted fue ese testimonio de vida para que él entregara la vida al Señor. Y ella siempre, de un momento a otro, estamos y ella dice, me cambió totalmente la vida, porque una persona en Cristo, Dios le cambia la manera de pensar, la manera de vivir. Ahora mi mono es un esposo diferente. Y mi hermano me dijo esas palabras, ya lo consulté con mi esposa. Antes de que usted se vaya, yo quiero servirle al Señor. Si usted ve que puedo servir en algo, porque yo era el presidente de la fundación en Centroamérica y primero Dios y yo podía colocar a alguien. Yo miré a mi esposa y el Señor me dijo, ahí está la persona que estás buscando. Le dije, Felipe, le tengo el lugar. Usted va a ser el nuevo director de los habitantes de calle en el estado de Arraiján. Nos los llevamos, hicimos el culto, llamé al misionero, me autorizó, le dije que era mi hermano el que iba a ser posesionado en ese lugar. Y allá quedó, lleva casi un año como servidor, predicando la palabra del Señor. Y aunque muy triste con mi despedida, pero allá quedó sirviéndole a Dios en Panamá, ganando muchos habitantes de calle. Y se lo dije a todos, me voy, pero dejo un reemplazo, dejo a mi hermano de sangre, él me va a reemplazar. Y que Dios les bendiga, me despedí. Fue una despedida muy triste, porque uno, donde Dios le permite ver cosas grandes, uno se aferra a esas personas, al amor, a los milagros que Dios le permite ver, pero a Dios se le sirve a donde Dios los lleve o donde Dios nos quiera llevar. Allá quedó en Panamá mi hermano de sangre, que en un tiempo me despreció, me pegó y él me llora y a veces me dice, hermanito, yo lo hacía porque yo tampoco tenía a Dios, pero perdóneme, es algo extraño. Ahora compartimos como hermanos de sangre y como hermanos en Cristo. Yo le digo, tranquilo que yo sé que no teníamos a Cristo, pero ahora somos nuevas criaturas. Dios me permitió ganarme a mi hermano de sangre y ahora estoy orando por mi otro hermano y
mi Padre, por el resto de familia que falta. Porque la Biblia dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, gloria a Dios, qué obra tan maravillosa y qué oportunidad tan grande que Dios le dio de alcanzar a su hermano. Eso es un Amén. milagro grande y maravilloso. Gracias, hermano Jason, por compartir ese testimonio. Amén, hermana Nora, a usted por la oportunidad y bueno, su canal, a su familia, también muchas gracias a todos ustedes allá por haberme tenido en cuenta. Nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Jesús los bendiga.